La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? Buen día a todos los que nos acompañan en este evento virtual dentro de la 34 Feria Universitaria del Libro de Pachuca, a quienes les damos las gracias por acoger esta presentación de uno de los libros del Fondo de Cultura Económica. Mi nombre es Heriberto Sánchez, formo parte de la gerencia editorial de esta editorial y es para mí un gusto estar aquí acompañado de uno de nuestros autores, ya desde hace mucho tiempo en nuestras colecciones de ciencia. Hablo del doctor José Luis Díaz Gómez. Él es médico cirujano con estudios en la UNAM, donde trabaja como investigador en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de esta universidad. Es miembro también de la Academia Mexicana de la Lengua y socio honorario de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Su principal campo de investigación es la psicobiología y como veremos ahora ha escrito varios títulos pues en el fondo y en otras editoriales acerca de la conciencia, de la mente, que es el tema y el libro que nos va a ocupar el día de hoy. En el Fondo de Cultura, por ejemplo, ha publicado desde 1989, ya es autor de nosotros, el libro Psicobiología y Conducta, después La mente y el comportamiento animal, después un libro muy conocido quizá para nuestros lectores porque apareció en nuestra colección La Ciencia para Todos, que lleva el título de El ábaco, la lira y la rosa, las regiones del conocimiento. Tiempo después también publicó una memoria más bien familiar que tiene que ver con la historia de España, de México, de la guerra civil y del desarrollo también de la ciencia, que se llama Siembra y Memoria. Ese libro fue publicado en 2010 por el Fondo y un poco antes, en 2007, se publicó lo que podríamos llamar la primera parte del libro que presentamos el día de hoy. En 2007 publicó el doctor Díaz La conciencia viviente. El preámbulo, como decía, de este libro que salió apenas este año, cuyo título es Las moradas de la mente, conciencia, cerebro, cultura. Y bueno, le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos al doctor José Luis Díaz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Heriberto? Muchas gracias por invitarme y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muy bien, pues este libro que es una coedición entre el Fondo de Cultura y la División General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, pues es un libro vastísimo, como también su antecesor, La conciencia viviente. Y entonces yo creo que para empezar a platicar de este título, que tiene la fortuna además de en ese título, yo creo concentrar lo principal, las líneas principales que se abordan, es decir, las moradas de la mente. Podríamos empezar a hablar de eso, ¿no? ¿Qué es la mente y cuáles son sus moradas? Que adivino por el subtítulo que son el cerebro, la conciencia y la cultura. Por favor, Así doctor. es, Heriberto. Bueno, cuando se le pregunta a un científico, a un especialista sobre la materia principal de su interés, lo mete en problemas. Mencionaba que si se le pregunta a un físico qué es la materia, o a un antropólogo qué es la cultura, o a un biólogo qué es la vida, no es fácil responder con una frase concreta a estas cuestiones. Y depende mucho también de la teoría, del marco desde el que se respondan. Eh, para mí y para el libro que vamos a comentar, la mente es un sistema de manejo de información. Este es un paradigma que ha cundido en los últimos 20 o 30 años en varias materias científicas que tienen que ver con la psicología, con las neurociencias, y este paradigma se llama ciencias cognitivas en plural, y toman a la información como una materia prima fundamental
Una mente lo que hace es captar información, llamamos a este proceso percepción, valorar la información, llamamos a este proceso emoción, procesar la información, le llamamos pensamiento o imaginación, externar la información, le llamamos toma de decisiones, conducta. Entonces yo creo que nos podíamos quedar con esta noción general de que la mente es un sistema que tienen los organismos vivos para procesar la información, para captarla, procesarla y emitirla al medio. Pero hay otros sistemas que hacen eso, desde luego, las computadoras, por ejemplo, ¿no? Y es un problema definir si las computadoras tienen mente. La tienen en el sentido que acabo de definir, pero quizás no, probablemente no la tengan, en el otro sentido que tiene la palabra mente y que es la conciencia. ¿Qué tipo de información procesa la mente? Pues uno percibe algo, uno piensa sobre algo, lo emociona algo, quiere hacer algo, sueña con algo. Ese algo es el contenido de la información. Entonces, también en un sistema mental hay una diferencia entre proceso y contenido, aquello que estamos pensando, aquello que estamos sintiendo. Pero además hay otra cosa, que es la palabra conciencia, aún más difícil de definir que la mente. Todo este procesamiento de información que realiza la mente lo puede hacer de una manera consciente o menos consciente o incluso inconsciente. Entonces, la conciencia es un parámetro de la mente que yo considero, y otros, que es exclusivo de la mente orgánica, de la mente de los sistemas vivos. Y además, cuando esa conciencia es consciente de sí misma, es probablemente, si no exclusiva, cuando menos muy característica de los seres humanos. Como ven, es un tema que tiene connotaciones filosóficas, que tiene connotaciones pues de paradigma científico, de tiempo, de temporalidad. Hace un siglo, uno de los pioneros de la psicología científica, William James, hubiera respondido de una manera bastante distinta a la pregunta de qué es la mente, o el propio Freud, ¿no? Pero bueno, quedémonos con esa información por ahora. Muy bien, pues sí, es todo un abanico de temas los que ha presentado en esta primera intervención, doctor Díaz. Una duda que tengo, y quiero aquí hacer referencia otra vez a los dos libros porque yo creo que están muy relacionados, el de la conciencia viviente y este de las moradas de la mente, ¿no? En la conciencia viviente, según entiendo, se titula así ese libro porque precisamente usted aborda el tema de la conciencia desde un punto de vista pues biológico, ¿no? Naturalista, afianzado digamos, en la materia viva, ¿no? Así es. La materia orgánica. ¿Qué diferencia hay o nos estamos refiriendo a lo mismo cuando hablamos de conciencia y de mente? La conciencia tiene un aspecto necesariamente mental. No imagino yo una conciencia desencarnada, descarnada, sin una base material, sin una base fisiológica, sin un cerebro. Entonces, el procesamiento de información al que me refería en la definición de la palabra mente, mencionaba yo que puede hacerse de varias maneras. Puede hacerse de manera inconsciente. Vamos a tomar un ejemplo que todo mundo puede relacionarse con él. Uno va manejando un automóvil, va con una persona al lado y una persona que ya sabe manejar bien va a lo mejor enfrascado en una discusión muy interesante con la persona que va a su lado y su conciencia está realmente enfrascada en esa discusión, pero al mismo tiempo está percibiendo los semáforos, la gente, las vueltas que hay que dar, está frenando, está acelerando, está dándole vueltas al volante. Todo eso es procesamiento de información mental, claramente. Y sin embargo se realiza en una, digamos, periferia
de la conciencia. El centro de la conciencia está enfrascado en una discusión que le interesa mucho con su interlocutor. Entonces, ese ejemplo, que es cotidiano y que puede los escuchas extenderlo a muchas facetas de su vida, pues nos da una idea de que la conciencia es una propiedad del procesamiento mental, que yo lo definiría concretamente en el qué se siente. ¿Qué se siente tener una emoción? ¿Qué se siente tener un dolor? ¿Qué se siente tomar una decisión? ¿Qué se siente entender una palabra? Ese qué se siente es la parte consciente del procesamiento mental. Entonces, la conciencia es fundamental para entender el procesamiento mental, es parte de él mismo, pero presenta, como se puede ver, dificultades de acceso, de definición, de evaluación. Muy bien, digamos entonces que la conciencia es un proceso mental, en principio podría definirse así, ¿no? Sí, es un proceso, es una característica del proceso mental que lo define desde el punto de vista subjetivo. ¿Qué siente un sujeto al tener un contenido mental? Muy bien. Bueno, y si usted, como mencionaba, se asienta, digamos, también en un cerebro, ¿no? Como el mismo subtítulo de la obra lo dice, no solo se circunscribe quizá a ese aspecto biológico, pues material, ¿no? Sino que también en su libro va ampliando, digamos, un poco en círculos concéntricos, la amplitud de esto que llamamos conciencia, ¿no? Hay una conciencia que quizá es una característica del proceso mental que se asienta en el cerebro, pero después va hacia lo psicológico, a lo conductual, y de lo conductual no solamente a lo conductual individual, sino a lo conductual social, cultural, ¿no? Y ya al final del libro incluso se va a una extensión que podríamos llamar mítica, cosmológica. No sé si el recorrido, digamos, de la neurona a lo cósmico se puede resumir, doctor. Lo hizo muy bien, Heriberto, claro que sí. A mí me interesa la conciencia desde un punto de vista amplio, digamos, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista de su definición, de cómo se puede estudiar, cuáles son los métodos que usa la ciencia para acceder a los procesos conscientes y analizarlos o estudiarlos, pero también me interesa mucho la parte no solamente biológica, cerebral, que es absolutamente necesaria. O sea, yo no creo que haya conciencia fuera del cerebro, no me imagino una percepción sin ojos, no me imagino una emoción sin sistema límbico del cerebro, sin corazón, sin aparato orgánico que esté, digamos, somatizando la parte corporal de la emoción. No me imagino una toma de decisiones sin un cuerpo que exprese la conducta, etcétera. Yo creo que la mente y la conciencia están encarnadas en el cuerpo y en el cerebro, pero no se restringen a eso. De hecho, la parte de relación con el mundo es la razón misma de ser de la mente. Los organismos en el planeta Tierra no hubieran desarrollado mente si no hubiera sido necesario que se relacionaran con el mundo. O sea, la razón de ser de la mente evolutivamente es un aparato para que el organismo pueda adaptarse a su medio ambiente. Y a su medio ambiente ecológico, de donde obtiene alimento, de donde obtiene protección, nicho, etcétera, sino también a su medio ambiente social. Somos los humanos una especie, ya no digamos social, somos una especie gregaria, vivimos en comunidad, bailamos y manifestamos políticamente en comunidad, tenemos una relación. La mente está, no solamente entonces surge de un cuerpo, sino está encarnada en un mundo de la cultura. Uno ve un edificio, uno ve una pintura, uno ve un refrigerador y está viendo mentes ajenas. Está viendo cómo se diseñó. Bueno, no está viendo directamente eso, está viendo el resultado. Pero para que estos aparatos de arte, de ciencia y de tecnología
y demás se manifiesten requieren de una mente que los haya planeado, requieren de mentes que los hayan ejecutado y requiere de mentes que los habiten, que los decodifiquen y que los estudien. Entonces la mente, por eso si el título del libro es Las moradas, pues la mente reside en el cerebro, reside en el cuerpo, reside en la interacción con los demás, reside en el lenguaje, en la música, en la danza, en los edificios. Y quizás en el cosmos. Por eso el último capítulo es ese, ¿no? La conciencia cosmológica es la conciencia que tenemos los seres humanos del cosmos en el que vivimos. Muy bien, me fascina. Yo creo que las personas que nos acompañan ahorita en esta presentación, en esta charla, ya se habrán dado cuenta de lo rico que es el libro que estamos presentando hoy y de todos los temas que podemos tocar, ¿no? Yo creo que hay distintos intereses y como usted mismo lo menciona, se puede abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Yo creo que esto que mencionaba de las ciencias cognitivas, donde hay una intersección de varias disciplinas, de varios campos de estudios, creo que es un buen ejemplo de cómo se hace ciencia actualmente, ¿no? Es decir, ya no se puede seguir una disciplina, una línea de investigación sin acudir a otras. No sé si nos pueda comentar un poco sobre esto, ¿no? Sobre el campo de estudio de las ciencias cognitivas, qué disciplinas la componen, cómo se interrelacionan y si digamos, una disciplina puede mantenerse en una línea de investigación propia de su campo o ya es necesario más bien esto de la transdisciplinariedad. Sí, la palabra cognitivo, en realidad, hasta la última vez que lo consulté, aún no está en el diccionario. Aparece cognoscitivo. Cognitivo es una contracción de cognoscitivo, y cognoscitivo se refiere al conocimiento, todo aquello relacionado con conocer. Entonces, las ciencias cognitivas tienen que ver con el conocimiento. Cómo se adquiere, cómo se codifica, cómo se expresa, cómo se manipula, cómo se intercambia, etcétera. Ese es el tema global de la ciencia cognitiva. Es muy interesante que la ciencia cognitiva haya nacido no de la psicología donde debía haber nacido, porque si algo tiene la psicología es la ciencia de la mente y el comportamiento. Entonces, la ciencia cognitiva debió ser un engendro, un hijo, un paradigma dentro de la psicología, pero curiosamente se generó inicialmente fuera de ella. Los que generaron la ciencia cognitiva fueron la gente que estaba interesada en el cómputo. Probablemente nos tendríamos que remitir hasta Turing en los años 50, este genio pues que yo creo que es el responsable de las ciencias de la computación moderna. Este hombre era un físico, un matemático, que estaba interesado en la forma en que se codifica la información. Fue uno de los que decodificó el programa nazi en los estudios de cómo se codifica y se simboliza la información y demás, ¿no? Él inventó la máquina de Turing, que es una invención de pensamiento, que es la madre de la computadora moderna. ¿Cómo se puede poner la información lingüística, la información del lenguaje o de las matemáticas, cómo se puede hacer físicamente computable? ¿Cómo se puede meter en una máquina para que la máquina la pueda descodificar y pueda hacer operaciones con esa información? Ya para los 1960s se desarrollaron las primeras computadoras y la gente que estaba en eso pues tenía un gran bagaje teórico. No nada más eran ingenieros para producir máquinas, sino se les preocupaba qué es lo que las máquinas realmente están haciendo. Y lo que las máquinas están haciendo es manejar información. Y en eso, obviamente, hicieron crearon el término, que en aquella época fue muy bizarro y ahora es completamente natural, de inteligencia artificial. La inteligencia no podía ser artificial.
en la época en la que se creó el paradigma, ¿no? Es como decir ahorita, que aún suena muy extraño, pero ya no tanto, conciencia artificial. Así como en aquella época se habló de inteligencia artificial y se demostró que las máquinas pueden resolver problemas, en ese sentido tienen inteligencia, aunque no sepan que la tienen, esa es la diferencia. Los cerebros humanos y los seres humanos resuelven problemas y saben que los están resolviendo. Es una diferencia muy grande. Entonces, la ciencia cognitiva surge de ese medio, curiosamente, de la computación, de ciencias del cómputo, en relación con la psicología cognitiva y después en relación con la lingüística, que en aquella época Chomsky y otros autores fundamentales de la lingüística contemporánea estaban trabajando sobre cómo están construidas las frases, cómo se expresa la semántica, cómo se expresa el contenido, el significado. En esta relación, entonces, entre las ciencias del cómputo, la lingüística y la psicología, se agregó poco después la neurociencia. Y entonces se creó una plataforma, como dice usted, con la palabra transdisciplinario, que no nada más implica a esta ciencia, sino a muchas otras, en donde una plataforma en la que tienen que incidir varias materias, varios sistemas, varias formas de expertos para lograr acceder a un problema que es intrínsecamente complejo. Entonces, la mente es intrínsecamente compleja y se requiere el concurso entonces de gente proveniente de no solamente de la psicología o de la neurobiología o de las ciencias del comportamiento, sino incluso de la filosofía, de la ingeniería, de las ciencias sociales. Muy bien. Pues esta parte a veces solemos, yo creo, confundir yo creo por la proximidad de los términos, las palabras mente, conciencia, inteligencia, pero digamos, con lo que usted nos ha expuesto ahora, pues ya vemos que cada cual tiene su lugar, ¿no? Así es. Y usted ya de alguna manera también respondió una duda que yo quería plantearle acerca precisamente de la inteligencia artificial o más allá de la conciencia artificial. Pues hay innumerables libros, cuentos, películas de ciencia ficción que abordan este mundo ya robótico, ¿no? De robots humanoides que cobran conciencia de sí mismos, o incluso no sé, en una película como Terminator, ¿no? De Skynet, que de repente es una red más bien de cómputo interconectada que cobra conciencia de sí misma y que toma el control, ¿no? Digamos, para su beneficio, ¿no? Sí. Usted ya respondió, digo, en parte mi pregunta porque de acuerdo con la manera en que usted aborda la conciencia, tiene que tener una base pues orgánica, natural. ¿Cuáles son los principales puntos, digamos, de esta manera que usted aborda la conciencia y los que están por otra parte postulando que sí puede haber una conciencia artificial? En una película que me gustó mucho, que se llama Ex Machina o Ex Máquina, se plantea un robot tan avanzado que el genio que lo produce, que vive además en un lugar paradisiaco, con su laboratorio creando robots y demás, el propio genio que produce a este robot no está seguro si tiene conciencia de sí misma. Es una robot femenina. Y para resolver el problema, manda llamar a uno de sus técnicos de sus múltiples empresas, manda llamar a uno de sus técnicos para que él dictamine de manera como quiera hacerlo, si ese robot tiene conciencia propia. Es un tema central. Y Turing, el padre de la computación moderna, creó una idea muy interesante que es la prueba de Turing. La prueba de Turing dice que cuando un analista cualquiera se enfrenta a una persona y a una máquina, a una computadora o a un robot, y sin saber con quién de los dos está hablando, no los distingue, las respuestas que obtiene del robot son suficientemente sofisticadas como para que él piense que es una persona,
la conclusión es que hay que otorgarle conciencia a ese sistema artificial. Esta prueba de Turing ha sido muy debatida, es muy interesante, no me da tiempo ahorita de meterme en el asunto, pero eso es lo que finalmente tiene que hacer el analista que manda a llamar el genio del cómputo para determinar si su robot fundamental tiene conciencia propia. Y de las primeras cosas que hace el analista es, al enfrentarse con esta robot, que es una robot femenina, de hecho claramente robot porque se le ven los componentes, es como translúcida, ¿no? Pero es claramente una mujer. Le pregunta, ¿cómo me puedes demostrar? No, le pregunta, ¿eres autoconsciente? Y dice ella, sí, sí soy. Y le dice, ¿cómo me lo puedes demostrar? Y le dice ella a él, ¿cómo puedes tú demostrar que eres autoconsciente? No basta el decirlo, no basta decir que un robot puede estar programado para decir soy autoconsciente. Y en ese caso, el que diga que es autoconsciente no me demuestra que lo sea, ¿no? ¿Cómo demostrar que un sistema es autoconsciente? Más allá del lenguaje. Bueno, pues hay que remitirse probablemente a la subjetividad. Habría que ser ese sistema, cuando menos unos segundos, para darse cuenta uno de si es autoconsciente o no. En los animales hay una prueba muy ingeniosa, una prueba que diseñó un tal Gordon Gallup allá por los años 60, o 70 más bien. Al ponerle un espejo a los animales, la mayor parte de los animales o ignoran al espejo o los simios y los primates se agreden la imagen en el espejo, evidentemente como viéndola como otro. Pero al ver que no pasa nada, se llegan a acostumbrar y a ignorar la figura en el espejo. Pero este autor y otros más habían notado que los chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos evolutivamente, tienen una segunda fase ya que se habituaron a la imagen en el espejo, a su propia imagen en el espejo, y es empezar a observar la imagen con bastante cuidado, hacer gestos, hacer movimientos frente a la imagen, y esa conducta sugiere que pueden tener conciencia de sí mismos, que la imagen que está viendo en el espejo es la imagen propia. ¿Cómo probar esto? Pues se le ocurrió a Gordon Gallup hacer la prueba que se conoce hoy día en nuestro medio como la prueba de la marca. Y lo que hizo a estos animales ya acostumbrados a la imagen en el espejo, los anestesió y les puso una marca de color rojo en la frente. Y después midió las conductas que tenían ante el espejo y consideró que si el animal se ve al espejo y en vez de tocar la imagen en el espejo toca su propia marca, tiene conciencia de sí mismo. Y efectivamente los chimpancés se tocan su propia marca. Esa prueba ha sido elaborada desde entonces en muchísimas especies animales y unos cuantas especies la pasan. Quiere decir, unas cuantas especies se tocan su propia marca mirándose al espejo. Los elefantes, otros primates como los orangutanes, curiosamente los gorilas no, pero de repente hace unos años apareció una nota sensacional de que una especie de ave, las urracas, pasan la prueba de la marca. Y eso sí trastornó un poco la imagen que tenemos nosotros de la evolución, en donde uno piensa que somos la cúspide de la evolución en el planeta, ¿no? Que unas aves con cerebros del tamaño de un garbanzo puedan tener autoconciencia es un reto para un neurobiólogo, ¿no? Pero el hecho es de que pasan la prueba de la marca. Se ha discutido incluso si esa prueba realmente prueba la autoconciencia. Yo tengo otra que pensé. Este asunto de los robots autoconscientes es muy viejo. Isaac Asimov, que es un clásico de la ciencia ficción, obviamente estaba muy, muy al tanto de esto. Y tiene un libro que se llama Yo, Robot. Se hizo una película al respecto también. Y ahí los robots aparecen como autoconscientes.
y le convencen a uno de que son autoconscientes. Es más, no hace falta irse a eso. Si uno ve la Guerra de las Galaxias, los dos robots clásicos de la Guerra de las Galaxias que aparecen en toda la serie, R2-D2 y C-3PO, uno les concede autoconciencia de entrada, pero claro, uno les concede autoconciencia porque se comportan como seres humanos, es más, están actuados por actores. Pero yo no dudo de que si en realidad existieran esos robots tan sofisticados, uno les concedería subjetividad, ¿no? Bueno, me puedo seguir con esto un rato largo. Como ven, es un tema fascinante. Sí, es un tema fascinante y además hay muchas formas de entrarle. Ahorita mencionaba estas películas. Por ejemplo, de Turing está el código Enigma, que no es precisamente de cómo desarrolló sus trabajos de investigación, pero es sobre su vida y nos da una muy buena idea del contexto que le tocó vivir y cómo surgieron algunas ideas, ¿no? Y del personaje, que es un personaje un poco trágico, pero Sí. bueno, que la gente lo vea porque es uno de los genios del siglo XX, poco conocido, pero es el responsable de que estemos usted y yo hablando ahorita a través de las computadoras. Sí, 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 qué fascinante. Sí. Muy bien. Empezamos hablando, digamos, de robots, pero usted ya mencionó estas pruebas de autoconciencia en otros seres vivos, como pues, los chimpancés o algunas aves, ¿no? Que prueban de alguna manera o pueden dar indicios de que también tienen conciencia. Hay una palabra que me llamó mucho la atención en su obra, que decía que no solamente hay una biodiversidad, sino una psicodiversidad, ¿no? Es decir, y menciona también constantemente este texto de Thomas Nagel, el de qué se siente ser un murciélago, ¿no? Que podríamos extenderlo a cualquier ser vivo o incluso al robot, ¿no? ¿Qué se siente ser un robot para probar si tiene conciencia o no? No, incluso a nosotros, a usted Sí, y a mí. ¿Cómo saben ustedes que yo soy autoconsciente, que no soy un robot? ¿Cómo están seguros? sí, ¿qué se siente ser José Luis Díaz? Sí, ¿qué se Exactamente. siente? Podemos irnos a esos extremos. No sé, ¿cuál es su opinión, por ejemplo, en este sentido? ¿Está todavía muy antropomorfizada la idea de la conciencia o los estudios acerca de la conciencia? ¿Y todavía hace falta una revolución que nos saque un poco del centro? Pienso también, por ejemplo, algunos estudios sobre los pulpos, ¿no? Que son, a diferencia de los mamíferos o de los seres vertebrados, digamos, evolutivamente son bastante lejanos y tienen no solamente un cerebro, sino más bien creo que 2/3 partes de sus neuronas se encuentran en otras partes de su cuerpo, como sus brazos, sus tentáculos, ¿no? Y digamos, es otra forma como de procesar información, ¿no? Para volver a lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor Díaz? Yo creo que ya esa revolución ya pasó o está en curso. Yo no creo que la mayor parte de la gente que trabajamos en el tema amplísimo de la mente, sus bases orgánicas o lo que sea, no tenemos la menor duda de que otros seres dotados de cerebro y de comportamientos elaborado en este planeta, no sabemos de otros, tienen mente. Pero lo que es muy interesante es que tienen una mente diversa de la nuestra. Por eso es la psicodiversidad. Todos sabemos que las águilas ven con mucha mayor acuciosidad que los seres humanos. Todos sabemos que los murciélagos oyen el ultrasonido y se forman, de hecho, una representación mental ultrasónica del mundo. El trabajo clásico que hizo usted menciona de Nagel, se refiere a qué se sentirá ser murciélago, qué se sentirá ser un vertebrado que volando a toda velocidad emite ondas ultrasónicas que rebotan en los objetos, y ese rebote es el que el murciélago utiliza para construir una representación ultrasónica del mundo. La pregunta de Nagel, que es un filósofo de la mente, es ¿qué se sentirá ser murciélago? ¿Qué se sentirá hacer una representación ultrasónica del mundo? Y su respuesta es pesimista. Su respuesta es, yo diría, en 2 palabras muy mexicanas, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué se siente ser murciélago? O sea, no tenemos ni la dotación, ni no basta con preguntárselo, no basta con definirlo verbalmente. Habría que ser murciélago. No bastaría ser Batman, ¿no?
y colgarse en las noches boca abajo en una cueva y demás, eso pues, se sentiría ser un humano haciendo payasadas, pero no ser un murciélago. Entonces, la respuesta de Nagel es muy negativa. No podemos saber lo que se siente. Pero hace unos años, lo reviso en este libro también, una veterinaria, que es muy interesante que haya sido una veterinaria y no otra científica de otros campos, le respondió a Nagel con un artículo con el mismo título prácticamente. ¿Qué se siente ser, ya no murciélago, qué se siente ser rata? ¿Y por qué elige la veterinaria a la rata? Pues porque la rata es el animal mejor conocido para la ciencia biológica. La mayor parte de los experimentos que se realizan en ciencias biológicas experimentales se hacen con ratas. Se sabe muchísimo de cómo ven, de qué receptores visuales tienen, qué receptores auditivos tienen, qué rango escuchan. Cómo, entonces ella, con la información científica, hace una predicción de cómo ve la rata al mundo. Si lo ve en blanco y negro, si lo ve borroso, si lo ve enfocalizado en una parte y demás. Y con base científica puede realmente responder parcialmente a la pregunta de qué se siente ser una rata. Entonces, me pareció un trabajo importantísimo porque es una respuesta a un filósofo muy hábil, muy inteligente, con una argumentación muy sólida, de que no se puede saber qué siente otro ser vivo. Y yo digo, y Charlotte Burns, que así se llama la veterinaria británica que hizo este trabajo, que la ciencia, como en todo el resto del mundo y del mundo de la ciencia, hace aproximaciones. Nadie sabe exactamente cómo es un objeto en el mundo. Los astrónomos saben mucho de Júpiter, pero no lo saben todo. Siempre hay algo más que saber. Pasa exactamente lo mismo con la conciencia. Exactamente, es un muy buen símil, ¿no? Con estos ejemplos de las otras ciencias, ¿no? Los telescopios espaciales pueden saber o pueden de alguna manera tomar una fotografía de galaxias que están a millones de años luz, pero es un poco indirectamente a través de la luz que llega, ¿no? Y que tienen que considerar muchas variables, ¿no? O la microscopía electrónica, ¿no? También, pues es una representación, digamos, de una célula, o ahora que está muy en boga naturalmente todos los estudios sobre los virus, ¿no? Un virus es de una escala tan pequeña que no se puede ver directamente con la luz, ¿no? Sino que se tiene que ver de manera indirecta. Y probablemente la conciencia y la ciencia en general se pueda aproximar a la conciencia de esa manera, ¿no? De manera indirecta, pero con bases sólidas, ¿no? Con pasos firmes. Claro que sí. En este momento estamos dialogando. Lo que estamos haciendo, en realidad, aparte de intercambiar signos lingüísticos, es decodificando la conciencia del otro. O sea, usamos el lenguaje como un medio para saber lo que el otro piensa, cómo siente, etc. La conciencia está aquí. No nada más está aquí encerrada en el cráneo. Está en este intercambio, ¿no?, de información. Y una de las mejores maneras para averiguar lo que es la conciencia ajena es leer probablemente a Proust o a Virginia Woolf, que se meten en la mente de un personaje tan a fondo que realmente nos lo revelan. Y en el libro, tanto en La conciencia viviente como en este, defiendo la idea de que nuestro mejor retrato de la conciencia ajena es la literatura. Fantástico, muy bien. Bueno, pues para ir cerrando esta charla que amablemente nos está brindando, doctor Díaz, me gustaría finalmente que abordáramos un poco cómo surgió su interés por este tema y también, si es posible, si da tiempo, qué sigue después de este libro, ¿no? O sea, por dónde nuestros asistentes a esta presentación virtual pueden continuar las lecturas una vez que hayan leído su libro Las moradas de la mente. Bueno, voy a tratar de ser sintético porque me está usted preguntando sobre mi biografía, mi biografía académica. Así rápidamente, yo me formé
con un psiquiatra. A pesar de que no ejerzo yo la clínica, me formé con un psiquiatra neurobiólogo del exilio español, un maestro que vino a raíz de la Guerra Civil Española a México, como tantos otros científicos y pensadores a la UNAM. Se trataba del maestro Dionisio Nieto, que era un experto en el cerebro de la Escuela de Cajal, en Madrid. Él había estado en esa escuela, pero también era un psiquiatra clínico que se había entrenado con los maestros de Alemania, la escuela de un psiquiatra muy conocido, Emil Kraepelin, en Alemania. Yo entré con la idea en aquella época, en 1965, de ser psiquiatra, y empecé a estudiar con el maestro Nieto, pero me di cuenta de que el problema de la relación entre la mente y el cuerpo era como el problema fundamental de la materia. Y me llamó más la atención eso que ver pacientes. Y me metí entonces a estudiar el cerebro, me volví neurobiólogo, estuve estudiando el cerebro en varias de sus facetas, tanto la parte neuroquímica como neurofisiológica, eh, y siempre sentía yo que no bastaba con lo que estaba yo aprendiendo, sino que había que completarlo con algo más. Inicialmente fue el comportamiento. Me parecía que para entender bien la mente no bastaba nada más con hurgar en el cerebro, sino ver también el comportamiento animal, en este caso. Y durante una época muy larga, el libro que usted mencionó de la mente animal en el Fondo de Cultura, pues es resultado de esa indagación. Me metí a estudiar el comportamiento animal, sobre todo el comportamiento social, como una expresión fundamental de la mente. Pero ya para los años 90 me di cuenta de que no podía yo seguir evitando el tema duro, que es el tema de la conciencia. O sea, está el cerebro, está el comportamiento, está el cuerpo, la fisiología, pero está también finalmente la conciencia. Entonces me metí ya más de lleno a ese tema, que estuve afuera un tiempo en un grupo de la Universidad de Arizona, que estaba como en la frontera de los estudios de la conciencia en ese momento, que estaban regresando al campo científico. Y pues el resultado de toda esa etapa fue la conciencia viviente de 2006, y seguí trabajando en eso. Y la siguiente etapa pues es estas moradas de la mente de 2020. Pero ahora me doy cuenta, como siempre me pasa, que cuando más o menos ya me encuentro como enganchado en una materia científica y demás, ya advierto que del otro lado de la barra hay otro campo que es inevitable y al que me quiero ir. Y ese campo es la autoconciencia. Me parece que mi siguiente etapa de investigación, que ya de hecho estoy terminando un primer texto al respecto, es la conciencia de uno mismo. Es quizás lo que clásicamente se llamó conciencia en la literatura, en la filosofía, no es nada más el percatarse, el sentir, que probablemente sienten las lombrices, ¿no? Y ciertamente los murciélagos y con seguridad los perros y los gatos. No solamente se trata de percibir o de sentir, sino de sentirse a sí mismos, de tener autoconciencia. Entonces, ese tema particular, que es el tema del yo, es un tema central. Para Freud lo fue, ¿no? Claramente el tema del yo, hizo su clasificación de el ello, el yo y el superyo a raíz de darse cuenta de que el tema del yo es como central. Pero a mí me parece que el tema de la conciencia de uno mismo es el tema de frontera. Entonces, en eso estoy. Muy bien, ¿no? Bueno, todo un tema, sin duda, Así es. que esperamos con ansia pronto leer en sus palabras, ¿no? En sus investigaciones. Pero mientras, pues le quiero agradecer a usted, doctor José Luis Díaz, habernos acompañado hoy en esta presentación de su libro Las moradas de la mente, Conciencia, Cerebro, Cultura, que le recuerdo a quienes nos están viendo ahorita que está disponible en todas las librerías del fondo y en otras librerías la versión impresa en un precio de 399 pesos. También hay una versión digital muy accesible al alcance de su teléfono celular, que seguramente muchos tienen a la mano, en 199 pesos.
E igualmente La conciencia viviente, con un precio del impreso de 455 y del libro digital en 273 pesos. Y a propósito de esta presentación en la 34 Feria Universitaria del Libro de Pachuca, vamos a hacer una promoción especial, un paquete de estos 2 libros a un precio especial. Les pido a todos los que nos están viendo que se metan a la página del Fondo de Cultura Económica, fondodeculturaeconómica.com, también a nuestra librería virtual o a nuestras redes sociales, y ahí verán el precio especial que tiene este paquete de los 2 libros, que pueden ir ustedes leyendo, reflexionando en lo que llega y se cocina en el próximo texto del doctor Díaz. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos, doctor. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dirigirme al público, muy amables. Y muchas gracias a la FUL Pachuca. Esta fue la presentación del Fondo de Cultura Económica de Las Moradas de la Mente de José Luis Díaz. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.